Económica y geopolítica. Vamos a hablar con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Rusia sale del acuerdo de exportación de cereales que de alguna forma pues estaba mitigando esa crisis alimentaria que comenzó con esa invasión rusa en Ucrania. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, me parece sencillamente vergonzoso y bochornoso por parte de Rusia. Cuando dicen de que se están utilizando los barcos para llevar armas, no soy capaz de entenderlo. Serán los barcos que llegan a Ucrania, no los barcos que salen de Ucrania. Porque no me creo que Ucrania esté ahora exportando armas, todo lo contrario, sino que Occidente les está ayudando. Por lo tanto, es una excusa tan estúpida que es que en sí tiene hasta poco comentario. Es decir, si los barcos llevan grano, cereal, pues la pregunta es dónde va ese cereal, si va a los países subdesarrollados o va a los países desarrollados, pero no hay más cáscaras, no hay otra película. Cuando ellos se plantean cerrar realmente los movimientos en el Mar Negro, hombre, Turquía algo tendría que decir que controla el estrecho del Bósforo, pero aparentemente como Turquía no se quiere mojar demasiado, porque si se moja demasiado, pues ahí estamos, es decir, soy de la OTAN, pero no quiero enemistarme con Rusia, pues porque algo debería de ocurrir, insisto, es que el estrecho del Bósforo, que es la salida del Mar Negro a aguas abiertas, está controlado 100% por Turquía. De hecho, es que desde una orilla se ve la otra. Bueno, como vemos, continúa esa tensión en el ámbito de Rusia y trasladándonos pues más al ámbito europeo. Hoy el Banco de Inglaterra, le quería preguntar, Miguel Ángel, comienza a deshacerse de esos activos y quería preguntarte pues cómo ves el panorama de Inglaterra. ¿Saldrá de ese atolladero en el que se metió ya con la extinta, por así llamarla, Liz Truss? Hoy Rishi Sunak, además, por su parte, ha dicho que bueno, que va a intentar tapar ese agujero de 50.000 millones de libras que le había dejado su antecesora. ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que Reino Unido pues bueno, sale del atolladero, que mejorará la situación? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, Inglaterra cometió un gravísimo error. Y yo creo que quien cometió el gravísimo error particularmente fueron los laboristas, en los que cuando tuvieron la verdadera posibilidad de ganar a un zumbao, que era Johnson, presentaron a un radical de izquierdas y eso llevó a que los ingleses se tuviesen que olvidar de que si salir de Europa o no salir de Europa era lo más o menos importante, porque lo más importante al final era a quién colocabas al frente del gobierno inglés. Decidieron que no podían colocar a alguien que sería un Pablo Iglesias, aunque sea un poquito mayor que él, y decidieron votar al loco que ya hemos visto que era Boris Johnson. Esa locura llevó a que lo tuviesen que quitar y llegamos a lo que ocurre siempre en todos los partidos. Generalmente los afiliados son los más radicales y votan generalmente tampoco a quien que es el que los votantes llevarían al poder, sino a los que a ellos les parece que es el más radical. En el caso de Rishi Sunak y Liz Truss, pues votaron en este caso a la que les gustaba a ellos, no a la que le gustaba al votante conservador. Llegó esta señora y no se le ocurrió más que poner de ministro de secretario del Tesoro, de ministro de Finanzas, a su vecino de puerta y a uno que ya demostró desde cuando estaba en Oxford que era un poquito bocazas. Liaron la que liaron y bueno, pues nada, eso impidió que el Banco de Inglaterra tomase la segunda medida que para ellos era crítica. La primera, obviamente, es subir el tipo de interés en una economía con muchos problemas, pero la segunda, que era reducir la masa monetaria en circulación, no la podían hacer. Bien, ahora la van a poder hacer. Rishi Sunak ha hecho algo que era muy crítico. Voy a reducir el gasto público. Al reducir el gasto público, lo que permito es que el Banco de Inglaterra reduzca de una manera significativa, en la misma cantidad que yo reduzco el gasto público, la masa monetaria en circulación, sin dañar el consumo, dado que no quito masa monetaria para los consumidores reales. Con lo cual, estoy actuando directamente contra la inflación. Y recordemos que la inflación inglesa es como la nuestra y diferente a la de los americanos. La de los americanos es un exceso de demanda, por eso está sobrecalentada, mientras que nuestro problema es un defecto de oferta derivado a que no tenemos productos. Es decir, fundamentalmente no nos llega
gas o petróleo a un precio asumible, porque volvemos al tema, los americanos tienen el mismo precio del barril de petróleo que nosotros, pero ellos lo pagan en su moneda propia, nosotros lo pagamos en dólares. Hoy en día el barril ha subido un 20%, pero es que el dólar se ha revaluado un 16%, que se ha sumado al coste del barril. Por lo tanto, el efecto inflacionista es doble, está multiplicado y es para nosotros y para los ingleses. Por lo tanto, la única manera es actuar como yo creo que está actuando Sunak, reduciendo el gasto público para permitir que actúe el Banco de Inglaterra sobre la masa monetaria en circulación. Precisamente sobre esa masa monetaria en circulación le quería preguntar, pero en el ámbito del Banco Central Europeo, porque bueno, Lagarde no ofreció muchos detalles sobre ese quantitative tightening y quería preguntarte cuándo veremos algo relacionado pues con esta retirada de masa monetaria y qué efecto podría tener en los próximos meses si es que llega a ejecutarse. Vamos a ver, la economía es, yo digo siempre que es una silla inestable, que tiene tres patas. Dos patas cuantitativas, los tipos de interés de referencia y la masa monetaria en circulación, y una pata cualitativa, que es la confianza que genera las políticas que tú llevas a cabo en tu economía. Es decir, hay una inestabilidad constante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el Banco Central Europeo trabaja con 17 países, y donde cada uno hace literalmente lo que le da la gana, cada uno confiere la confianza que puede, que quiere o que sabe, y la política fiscal además va de acuerdo generalmente a sus intereses políticos más que a los intereses reales. Como vemos, esa silla de tres patas ya se desestabiliza. ¿Qué ocurre? Que si el Banco Central Europeo, que ya está interviniendo en el tipo de interés fundamentalmente, y lo repito, como el Banco de Inglaterra, no para enfriar una economía cuyo consumo clarísimamente no está sobrecalentado, sino simple y llanamente para sostener el euro, porque si se sigue revaluando el dólar con respecto al euro o el euro debilitando respecto al dólar, cada vez vamos a tener mayor efecto inflacionista por esa parte, dado a que la energía la tenemos, el petróleo lo tenemos en todo, es decir, todo tiene movilidad. Recordemos que el 92% del petróleo del mundo se utiliza en movilidad. Claro, si a la hora de intervenir el Banco Central Europeo sobre la masa monetaria en circulación, ahora retirándola como es lo que debería hacer, se encuentra con que lo que puede generar es un efecto depresor de la economía que se acentúe sobre la inflación, dado que los gobiernos no actúan coordinadamente con el Banco Central Europeo reduciendo su parte, es decir, el gasto público. En este caso, lo que va a hacer el Banco de Inglaterra junto con su gobierno está coordinado. El Banco Central Europeo, ¿con quién se coordina? Si para empezar países endeudados hasta los ojos, como somos los del sur de Europa y particularmente España, tenemos ahora mismo el presupuesto más expansivo en nuestra historia. Vamos a gastar más que nunca. ¿Cuándo vamos a ver que el Lagarde y el Consejo del Banco Central Europeo disminuyen la masa monetaria en circulación, que dicho de paso está pasada de madre por todas partes? Pues no tengo ni idea. A lo mejor nunca, no lo sé, no lo sé. Se debería hacer, pero claro, los gobiernos lo primero que tendrían que hacer es hacer lo que hay que hacer, bajar radicalmente el gasto público. Y el gobierno español está haciendo particularmente lo contrario. Bueno, Miguel Ángel, y todas las miradas están puestas desde luego en la Reserva Federal. JP Morgan ya adelanta que si se suben menos los tipos de interés de lo previsto, que es poco probable, en 50 puntos, y sobre todo si Powell rebaja el tono y se muestra algo más dovish, pues podría un rally de casi entre el 2,5 y el 5%, estima JP Morgan, de aquí a final de año. ¿Qué esperas tú, Miguel Ángel, que haga mañana Powell, que se muestre más dovish, que diga, ojo que viene la recesión, vamos a aflojar un poco para que esto no se nos vaya al garete? Y eso podría suponer, claro, una subida en los principales índices bursátiles. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees? ¿Con qué crees que nos va a sorprender Powell, si es que lo ves así? Bueno, déjame volver a JP Morgan. JP Morgan, Goldman Sachs y todos estos grandes bancos de inversión se caracterizan por tener una facilidad para decir lo mismo y lo contrario y que no se despeine ninguno. Hace nada Jeremy Dimon, su presidente, dijo que estimaba que las bolsas podían terminar cayendo un 20% adicional. Y creo que fue ayer o anteayer, ya no lo recuerdo, su jefe de estrategia dijo que lo que espera es que
dado a que las subidas de tipo de interés no están afectando en una ralentización importante sobre la economía, el pivot, es decir, ese cambio entre subidas y disminuciones o bajadas de tipos, se extienda hasta finales del 23. Y dices tú, pero vamos a ver, si tu jefe ha dicho justamente lo contrario, que la economía se está debilitando de una manera muy radical. Adicionalmente, muchos personajes empiezan a decir que que la Reserva Federal se puede estar pasando de frenada. No solamente Bill Gross, el responsable de PINCO, sino Siegel, el profesor de Yale, o Krugman, el profesor de Princeton, están diciendo exactamente lo mismo, que hay que tener mucho cuidado y que muy probablemente la Reserva Federal se pase de frenada. La Reserva Federal está intentando disminuir de una manera muy radical, pero sobre todo muy rápida, algo que no se puede hacer tan rápido. En una palabra, mato moscas a cañonazos. Ellos dan los cañonazos, subidas de tipos de interés radicales. Y me da igual de 0,5, de 0,75. Y sin esperar a que eso tenga un impacto en la economía, dado que la economía son pequeñas moscas, son mosquitos. La economía no son más que millones y millones y millones de pequeñísimas transacciones de compra y de venta que realizamos los humanos todos los días. El impacto de cada una de esas bombas hay que dejar que se asienten y no lo están dejando que se asienten. Y a lo mejor nos encontramos con que cuando todas las bombas se terminen asentando, todas esas pequeñas transacciones se paralicen y entre en una recesión que empiece a costar pararla. Aparentemente los americanos no tienen pinta. Aunque haya recesión técnica, yo lo que digo constantemente es que una economía que viene de una base tan baja, cuando sube de una manera tan alta, porque tiene un ahorro embolsado tan brutal como el que tenían, es como un muelle, es decir, necesita estabilizarse y los trimestres de pequeñas bajadas no reflejaban realmente la economía. Pero bueno, yo lo que creo es que Powell va a seguir con su política. Powell no, el comité de gobernadores, el FOMC, el comité de mercado abierto, van a seguir con su política de subida de tipos y si te soy sincero, no lo sé, pero es que también me da igual si suben 0,75 o 0,50. Van en contra de lo que yo pienso que hay que hacer, que es dar un poco de tiempo y estabilidad a ver si esto funciona, porque a lo mejor es que no funciona. A lo mejor es que las subidas de tipos hay que acompañarlas, en su caso, también de una bajada de una manera significativa de la masa monetaria, que recordemos que desde el 2008 ahora se ha duplicado. Ahora mismo es la misma cantidad de la masa monetaria en circulación americana, el M2, es de la misma cantidad que el PIB, 20 trillones. Bueno, pues quedaremos muy pendientes de ver si se reduce esa M2, esa masa monetaria, y también sobre esas claves de JP Morgan, que, como bien dice Miguel Ángel, pues bueno, la misma facilidad para decir una cosa y la contraria al día siguiente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Temprano, por tu análisis, como cada día aquí en Negocios Televisión. Un abrazo, hasta luego, adiós. Gracias.